Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que incluso en verano os sigue llevando el mejor surf y, como no, a sus principales protagonistas. Hoy tenemos preparado un programa de lo más completo, así que vamos con los titulares y comenzamos. Veremos desde un punto de vista diferente lo que fue el Mundial ISA Junior celebrado en El Salvador. Hablaremos con Karim Sierralta, presidente ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales. Disfrutaremos del mejor longboard con la primera prueba del Mundial de la WSL, el Bell Beach Longboard Classic. Hoy tampoco faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Vistos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, solo quedaría dar la bienvenida a nuestro colaborador de la casa, Carlos Fernández, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, un placer acompañarte y ser parte de este gran proyecto de comunicación que es Conexión Surfing. Y hoy, para empezar, si te parece, regresamos a una tierra que nos ha dado muchas alegrías. Me refiero a El Salvador. Como bien dices, Carlos, El Salvador es un lugar que llevaremos para siempre en nuestro corazón. Y hoy lo vamos a recordar gracias a este vídeo de lo que ocurrió en el Mundial Junior de la ISA. Exactamente. El futuro del surfing se dio cita en la derecha del Sunzal y allí pudimos ver el gran nivel de los surfistas más jóvenes. Y hoy vamos a recordarlo de una forma muy especial. Veamos ya este vídeo en el que recordaremos esos momentos intensos vividos por las distintas delegaciones que participaron en el ISA World Junior Surfing Championship 2024 que se disputó en El Salvador. El surf es más que un deporte, es un viaje de ilusión y perseverancia impulsado por la dedicación y la pasión que nos lleva a explorar nuevos horizontes sobre las olas. Aquellos que se atreven a desafiar los límites terminan descubriendo que a veces son los propios límites los que los desafían a ellos, por lo que las futuras promesas del surf se mantienen en la constante determinación de alcanzar un futuro lleno de éxitos y emoción. Así fueron los ISA World Junior Championship 2024. Después de acoger distintas pruebas internacionales, El Salvador volvió a escena para celebrar otra fiesta mundial en las playas del Surf City, un nuevo campeonato junior de la ISA, un evento que buscó a las futuras potencias del deporte mundial. Todos los años la ISA busca generar más competitividad en este campeonato mundial con la llegada de más países para ofrecer un recital de altísimo nivel. Y este 2024 no fue una excepción. Los ISA World Junior Championship contaron con la llegada de 141 surfistas de 54 países alrededor del mundo, los cuales lucharon por coronarse en las categorías Sub-18 y Sub-16. La competición se apoderó de las majestuosas aguas de Surf City, distribuyendo la participación tanto del cuadro masculino como el femenino en las playas de La Bocana y el Sunzal. Desde la primera manga, las sensaciones y los sentimientos dentro del campeonato se percibieron a flor de piel. La garra y la pasión por este deporte se transmitió por parte de todos los competidores y fue algo único. Desde los gritos de aliento hasta las variadas arengas representativas de cada delegación, lograron que el crisol de costumbres fuera único. Además, la unión entre los surfistas y el mar fue tan impactante que no importó el resultado que obtuvieran al final con tal de mantener el entusiasmo y conservar la inocencia, que es lo más puro del deporte. Tanto es así que las impactantes olas nunca pararon durante todos los días de competición. La máquina de olas de La Bocana y el Sunzal incrementaron su fuerza para que el surf se luciera en El Salvador. El camino se iba cortando al pasar de los días.
El campeonato mundial estaba llegando a su fin y solo un surfista de cada categoría alcanzaría el oro y el reconocimiento mundial. Cada competidor demostró sus habilidades con la mayor destreza y velocidad posible para surfear cada ola que se le cruzaba en el camino. Al llegar al último día, la competición estuvo tan igualada e intensa de principio a fin que todo se definió en las últimas mangas. Sin embargo, solo una delegación logró sellar la victoria antes de tiempo. Desde el comienzo de la jornada de cierre del Campeonato Mundial, el equipo de Australia ya contaba con la suficiente cantidad de puntos como para proclamarse como nuevos campeones mundiales por países y a su vez acabar con la sequía de 11 años sin levantar un título en un Campeonato Mundial de la International Surfing Association. La última jornada fue muy larga e intensa. Las finales del Campeonato Junior arrancaron con una manga de absoluta emoción. España regresó para defender su corona en la categoría sub-16 masculina con su representante Dylan Donegan. Inglaterra tenía a Lucas Skinner, Nueva Zelanda a Alexis Owen y Latinoamérica estuvo representada por el argentino Thiago Passeri. Desde el inicio, Donegan se apoderó del liderato con dos maniobras sobre el labio fuertes y precisas para alejarse lo suficiente de sus rivales. Passeri lo siguió de cerca en gran parte de la final, sin embargo el surfista inglés Lucas Skinner mejoró en los últimos minutos asegurándose la segunda posición. España volvió a levantar la medalla de oro en la categoría sub-16 masculina por segundo año consecutivo. Inglaterra con Skinner volvió a ser segunda y Thiago Passeri con la medalla de bronce no solamente se convirtió en el primer finalista argentino en la historia de la sub-16 en un evento ISA, sino que la segunda medalla de Argentina en un Mundial Junior. En la final de la categoría sub-16 femenina, en ella se encontraron Eden Walla de Estados Unidos, Ciddy Mackenzie de Australia, Louise Lepront de Sudáfrica y Clemence Shore de Francia. La surfista australiana Ciddy Mackenzie logró darle un giro inesperado a la manga final hasta el punto de asegurar el primer puesto del podio y alejar más a los australianos en el ranking mundial por equipos. Mackenzie logró el título para Australia de campeona del mundo sub-16 de la ISA, premio que conquistó en el anterior mundial. En segundo lugar Francia con Clemence Shore y el tercer lugar Sudáfrica con Louise Lepront. Al igual que las categorías menores, los sub-18 dieron mucho que hablar, comenzando con los chicos, en donde Australia realizó algo trascendental: meter en la final a dos surfistas que no solo disputarían el oro, sino aumentar la ventaja por equipos. Dane Henry y Fletcher Kelleher se midieron ante el brasileño Richo Falcao y el japonés Iko Watanabe en la gran final. La lucha por el oro fue muy disputada, ya que Brasil hizo todo lo posible por arrebatarle el sueño a los australianos. Sin embargo, la dupla de oro Aussie tomaron para sí las olas de la bocana para asegurarse el primer y el segundo puesto. Henry se llevó el oro con 16,80 puntos y su compañero Legeyer la plata con 15,97, mientras que Falcao se llevó el bronce con 14,67 puntos como tercero y Watanabe el cuarto puesto con una puntuación final de 8,70. La categoría sub-18 femenina brindó un espectáculo que El Salvador nunca olvidará. En la final se midieron Waititi Inso de Hawái, Tia Zebromski de Francia, Sarah Freire de Estados Unidos y Mila Brown de Australia. La surfista hawaiana logró remontar la final y conquistar la medalla de oro y con ello asegurar el segundo puesto del ranking mundial por equipos. Francia volvió a subirse al podio con el segundo lugar para Tia Zebromski, Sarah Freire conquistó el bronce para Estados Unidos y Australia no logró entrar entre las tres primeras con Mira Brown, pero solo con el hecho de entrar en la final ya era un premio para la surfista. Al final, con dos campeones mundiales, una medalla de plata y otra de cobre, el equipo de Australia consiguió convertirse en la campeona mundial de los ISA World Junior Championship 2024 con un total de 7.098 puntos, superando a Hawái, que finalizó en segunda posición, Francia tercera y Estados Unidos cuarta. No cabe duda que el surf es más que un deporte, es una forma de ser y estar en el mundo, que enamora desde el más joven hasta el más longevo de la familia. Surf City El Salvador volvió a demostrar por qué es una de las sedes más importantes del surf a nivel mundial.
Esto no es un adiós, es un hasta luego, ya que el surf de mayor nivel regresará de nuevo a El Salvador. Espectacular, como siempre, y qué grandes momentos vivimos en El Salvador. Irán siempre en el corazón. Y ahora, un surf consejo, como no, de la mano de Surf City El Salvador y El Salvador Club. I'm AJ, and we are at Club Salvadoreño Corinto, and we are about to go play some golf. Hola, me llamo Andre. I work for the WSL as the event manager. I'm in El Salvador playing golf at Club Salvadoreño Corinto, and I've been working for the WSL for about 2.5 years. I've played in a lot of golf courses around the world and in the US, and I think this golf course is great. It stacks up with the rest of them. Hi everyone, my name is Paige. I'm from Orange County, California. This is my first time in El Salvador. I'm here for work with the WSL, staying in Surf City, and it's been amazing. We're playing some golf today. It's been very fun. I cannot believe that I'm about to swim in a volcano. I cannot believe that we are jumping into a volcano in El Salvador. The water is warm, despite the fact that we can feel the storm coming in. The water is so warm, the platform's perfect height, the water slide is sick. This is the spot to come to. Vamos! Una vez hemos visto este resumen de lo que nos dejó el Mundial ISA, celebrado en El Salvador durante este año 2024 con los más jóvenes, vamos a charlar ahora con alguien que lleva muchísimos años trabajando en el desarrollo del surfing en Latinoamérica. Él es Karim Sierra Alta, presidente ejecutivo del ALAS y vicepresidente de la ISA. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Feliz. Camino a Tahití en este momento. El placer es nuestro, Karim. Decíamos en tu presentación que eres una persona que llevas muchísimos años trabajando por el desarrollo del surfing en Latinoamérica. Entonces, antes de que lleguemos a Teahupo, antes de que lleguemos a esos Juegos Olímpicos, por favor, haznos una fotografía de cómo está a día de hoy el surfing en Latinoamérica. Qué buena pregunta. Ha crecido muchísimo. Nosotros, con un grupo de amigos de diferentes países, fundamos la asociación en el año 2000
Y en esa época Perú siempre tuvo bastante protagonismo, puesto que la Federación Mundial se fundó en Perú y en los años 40 ya hacían campeonatos internacionales. Y por la cercanía de la costa a la ciudad, a 5 minutos de la ciudad hay olas, y es por ello que el desarrollo de Perú fue bastante exponencial con diferencia de los demás países de la región. En esa época Perú, Costa Rica, Argentina un poco, tenían un nivel importante a nivel mundial, pero nuestros chicos no llegaban realmente a las finales. No fue hasta el 2004 que Sofía Mulanovich logró ser campeona mundial y la mirada comenzó a girar hacia nuestra región. El Tour Alas lo iniciamos en el año 2002 y este es nuestro año 23 ejecutando el Tour. Y hemos visto pasar a muchos chicos con mucho talento. De hecho, se creó Alas para dar oportunidades, tener una plataforma de dar oportunidades a nuestros chicos con mucho talento, pero con bajos recursos económicos en su mayoría, y que no tenían oportunidad de correr un Tour mundial. Entonces, nosotros siempre decimos que es la puerta para el mundo profesional, y después, obviamente, los mejores siempre van migrando a las grandes ligas. Y creo que ese es parte del éxito. Hoy por hoy, todos los chicos de todos los países de la región, o mejor dicho, en toda la región tenemos chicos con mucho nivel, mucho protagonismo ya en torneos internacionales, sea ISA o WQS, y ya te puedo decir que estamos en el mejor momento de la historia en términos de nivel deportivo o competitivo en la región de Latinoamérica. Decías que recién empezado el 2000, el 2002, 2003, o sea, que a día de hoy ya hay chicos que los habréis visto crecer desde que son así de chiquititos. ¿Cómo te sientes de orgulloso cuando echas...? Dime. Sí, bueno, disculpa que te interrumpa, que me emocionaste y tienes toda la razón. No solamente he visto chicos pequeños, sino tenemos, o sea, si hablamos que fueran décadas, es la cuarta. Tenemos chicos que empezaron cuando tenían 15 años y que hoy son papás, ¿no? Y ahora un accidente acá. Ahora son papás y los niños están corriendo. O sea, ya tenemos la generación de Martín Passeri, que ha llevado de Argentina, que ha llevado a su hijo a competir, a Thiago, el Tour el año pasado, con 14 años, y ya salió campeón del Tour, ¿no? Entonces ya tenemos una segunda generación, padres e hijos, pero por temporadas tenemos chicos que ahora, los que tienen 50, pues la generación de los 40, de los 30 y ahora de los 20. O sea, podríamos hablar de 4 generaciones de 10 años que hemos visto crecer, y es increíble, porque creo que lo más bonito, y cómo me siento yo, orgulloso, porque hemos podido crear una familia. Alas se convirtió en una familia, lo dicen ellos todo el tiempo, es una comunidad nómade, una tribu nómade que va viajando de país en país. Y para que tengas una idea, a diferencia de los campeonatos por equipos, ellos no sacan la bandera de su país hasta que están en el podio. Si bien Alas nace para elevar el nivel de Hispanoamérica, porque Brasil es otro mundo y otra realidad, el 6 millones de en Brasil, 1.500 profesionales, solamente juntando a todos los profesionales de Hispanoamérica no llegaríamos a lo que es Brasil, es otro mundo, y por eso una de las razones por la cual ellos están liderando las grandes ligas y potencia mundial, ¿no? Nosotros inclusive al principio prohibimos el ingreso de brasileños, porque el premio era tan poco que nos venían 100 chicos de Brasil con nivel y se llevaban la torta a ellos. Tuvimos que limitar los primeros años. Luego el cuarto año lo abrimos a Brasil. En el año 2015 nos volvimos circuito clasificatorio para los Juegos Panamericanos multidisciplinarios, que son ejecutados por Pan Am Sports. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos a nivel América, así como hay los Juegos de Europa, que el surf fue incluido en el año 2019, y en el 2015 abrimos las puertas para que Alas reciba a todo el continente. Entonces compite Estados Unidos, Canadá, todas las islas del Caribe y Hispanoamérica y Brasil, obviamente. Y el año 2022 lo abrimos al mundo. O sea, ya corren realmente chicos de cualquier parte del mundo. Antes permitían que corran los residentes. Había muchos chicos en Centroamérica, sobre todo, de Europa principalmente, y que corrían el Tour por ser residentes. Pero por ahí habían quejas de que una de estas chiquitas venía de Europa y había ganado el Tour, pero que no era latina, así que cambiamos las reglas y lo abrimos al mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos listos a nivel competitivo, ya tenemos un nivel técnico y competitivo para abrir las puertas al mundo.
y ya desde el año 2022 se abrió y de hecho este año hemos tenido al equipo junior de Francia compitiendo en la primera fecha del Tour en Perú, en Punta Rocas. Karim, el alas es una de las patas fundamentales que tienen a día de hoy los Juegos Panamericanos que, recordemos, clasifican a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es de importante para vosotros ser una de las patas principales de ese camino olímpico que estamos a punto de ver ahora con París 2024? Bueno, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque ahora ya se vuelve prioritario para los gobiernos. Hablamos del Ministerio de Deportes, comités olímpicos, y hay instituciones detrás de cada atleta, porque como sabemos la prioridad en todos los países es los Juegos Olímpicos. Entonces, para nosotros es una responsabilidad muy grande. De hecho, el campeonato, el año primero, nosotros clasificamos a 2 atletas, hombres y mujeres, a los Juegos Panamericanos Absolutos. Y en los Juegos Panamericanos Absolutos ya la Panamericana, en la cual también tengo el honor de ser presidente, ya nos ocupa en tema de juzgamiento de la parte técnica. Lo hace directamente la ISA y vienen principalmente jueces fuera de la región de América. Así que lo tomamos súper bien. El clasificado, el campeón, medalla de oro hombres y mujeres, clasifican directo a Juegos Olímpicos. Es algo que estamos trabajando con Jean-Luc, el presidente de la Confederación Europea, y con otras confederaciones para que también se replique esto en otros continentes, puesto que es una oportunidad adicional a la que tienen los chicos, ¿no? Es una puerta más, como bien lo dijiste, ¿no? Una de las cosas antes de llegar a los Juegos Olímpicos que hablamos tú y yo antes de que pasaras por aquí por conexión, que hay una novedad, una sorpresa, que es que Alas va a venirse hacia Europa, o por lo menos está iniciando ese camino. Cuéntanos un poquito más sobre todo este proceso. Bueno, estamos ya como ya habíamos comentado, tenemos 23 años de circuito y nuestra mejor publicidad, el boca a boca, son los chicos, ¿no? y la familia Alas. Obviamente siempre tratamos de trabajar de la manera más formal posible con las federaciones y pues desde este año hemos tenido ya conversaciones con Francia, hemos avanzado un poco con los otros países vecinos, no puedo dar nombres ni detalles todavía, pero estaríamos a punto de iniciar el 2025 con la pierna europea. Nuestra idea es hacer la Copa, o sea, Alas Europa, y nombrar al campeón de Europa de Alas, y luego regionalizar por segmentos y hacer una gran final, ¿no? Una final global, que sería en un país también sorpresa, que lo vamos a tener como novedades, con premios bastante interesantes, importantes, y por qué no darles oportunidad a los chicos, porque creo que una de las fortalezas de Alas es que no tienes divisiones, entonces el mismo año puedes salir campeón y al ser reconocido por la ISA y tener toda la parte institucional, pues los chicos lo usan también como una plataforma de muestra, plataforma de entrenamiento, clasificatoria en el caso de Latinoamérica, pero es una manera de mantener sus becas deportivas en los ministerios de deportes, comités olímpicos. Los chicos necesitan resultados internacionales y pues ahora vamos a regionalizar el Tour y hacer una gran final global. Y bueno, si todo sigue remando hacia el mismo horizonte, estaríamos el próximo año en Europa, ¿no? Con 3 países. Si todo sigue hacia ese horizonte que tú hablas, sería una fantástica noticia que el surfing, ya no solo europeo, americano, latinoamericano, español, que siga creciendo, son fantásticas noticias para todos nosotros que amamos este deporte. Karim, ahora sí, antes de despedirnos, ahora mismo estás en Los Ángeles, si no me equivoco, y estás a puntito de coger ya el avión para irte para los Juegos Olímpicos. Cuéntanos, ¿cómo afrontas ese reto? Me imagino que no deja de ser una cita importantísima, pero a la vez una cita a nivel personal súper emocionante. O sea, vivir en primera persona lo que es unas Olimpiadas, me imagino que será algo que no pasa todos los días. Bueno, tengo que reconocer el duro trabajo que hizo Fernando Aguirre, presidente de la ISA, durante tantos años para trabajar en lograr que el surf sea incluido en Juegos Olímpicos. Tengo el honor de haber trabajado a su lado los últimos 16 años de miembro de la mesa ejecutiva, y fue muy emocionante Tokio, a pesar de que estábamos en pandemia, cuando terminó realmente la ceremonia de premios, un llanto grupal de emoción de haber visto todo un camino y
porque estamos hablando de décadas de trabajo y credibilidad que se tiene que lograr, porque acá se trata mucho de credibilidad y hacer las cosas bien y corregir lo que nos criticaron y todo para lograr estar en Juegos Olímpicos. Ahora, 4 años después, nos vamos ahora a Teahupo'o, tremenda ola, tremendo lugar, como parte de los Juegos París, pero ya estamos bueno, emocionadísimo de estar en Teahupo'o y creo que lo que más me motiva es ver a estos chicos que los he visto desde muy pequeños, a los latinos obviamente, que los conozco de niños y lograr sus metas y llegar a estar en el lugar más importante del deporte mundial y representar a su país, a Latinoamérica, a Hispanoamérica y a sus familias principalmente. Hay mucha emoción en todo eso y ser testigo de lo mejor del planeta en el evento más importante del deporte internacional, ¿no? Estamos hablando del top de top. Los Juegos Olímpicos es la plataforma más importante del planeta y el que gane la medalla de oro pasa a la historia probablemente mucho más exponencialmente hablando de cualquier circuito, título de cualquier otra institución. Pues Karim, muchísimas gracias por pasarte por Conexión y te voy a hacer una pregunta así un poco que tienes que decirme sí o no. Cuando pasen los Juegos Olímpicos, ¿te vuelves a pasar por el plató de Conexión Surfing, sí o no? Sí, por supuesto. Pues amigo, muchísimas gracias. Te tomamos la palabra y una vez hayan pasado los Juegos de París, volveremos a tenerte aquí para que nos hagas una valoración de si quieres nos conectamos en plenos juegos, ¿ah? Eso podría ser fantástico. Tendría que ver y hablar con el equipo de producción cómo nos coincide. Pero el reto está lanzado, ¿eh? O sea, contamos contigo una vez hayan pasado los Juegos. Muchísimas gracias de nuevo por pasarte por aquí y nada, o sea, estamos en contacto, amigo. Gracias, de verdad. Buena vida. Nos vemos. Un abrazo, Karim. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. Volvemos a hablar del longboard en Conexión Surfing, ya que en Australia dio comienzo una nueva edición del circuito profesional de esta modalidad del surf más clásico. Y lo hizo en un sitio con muchísima historia. ¿No es así, Carlos? Exactamente, estamos hablando de Bells Beach, una playa con décadas de historia en el surf profesional y que esta vez recibía a los mejores del mundo sobre tablas de más de 9 pies. Pues veamos ya en Conexión Surfing un amplio resumen de lo que nos dejó el Bells Beach Longboard Classic, primera prueba del Longboard World Tour 2024. De nuevo, Bells Beach, playa situada al oeste de Melbourne, en Australia, acogió una prueba de la World Surf League y en esta ocasión del circuito mundial profesional del longboard, donde se dieron cita los mejores de esta modalidad, 24 hombres y 24 mujeres. La actual tricampeona mundial de longboard de la WSL, la estadounidense Soleil Rico, llegaba al Bells Beach Longboard Classic como una de las favoritas, siendo la vigente ganadora del evento, triunfo logrado en 2023. La joven y estilosa californiana estuvo a un gran nivel durante toda la competición, logrando algunas de las puntuaciones más altas del evento, incluyendo un total de 17,40 puntos en la serie de semifinales y una casi perfecta ola de 9,50, la puntuación más alta de una ola y el total de 2 olas más alto de todo el campeonato.
la final, Soleil Rico se enfrentó a la japonesa Natsume Taoka, quien llegaba a su primera final en el Longboard Tour. Ambas intercambiaron olas y puntuaciones medias, con Rico manteniendo la ventaja con su segunda ola de 8 puntos. Con solo unos minutos para terminar, la estadounidense encontró una serie y comenzó a caminar hacia la punta en múltiples secciones, logrando largos hand tens, obteniendo en su última ola una puntuación de 9,33, la segunda más alta del evento, y poniendo a la japonesa en una situación de combinación y ya prácticamente imposible una reacción a tiempo para ella. Soleil Rico lograba su segunda victoria en Bells y un comienzo de mundial esperanzador. Thank you so much. It feels really good to get it again, get the win. Yeah, honestly, like today was a day I'll remember the rest of my life. It was just, I felt very calm. The waves like made me feel calm just because it was so beautiful, and it was reminding me of home, you know, like that's how Malibu gets when the winds are calm and it's high tide, you know. So yeah, I felt like the whole day I was feeling really good, and I'm really glad that it worked out again. Yeah, of course, CJ, like he's the best. Honestly, I say it every time, but I'm very blessed to have him in my corner, and as well as my dad. He definitely gets a little nervous. Like he kind of gets more nervous than me sometimes. I'm like, okay, I need to separate from you for a sec, but you know, that's just how dads are. But yeah, and my mom, of course, like she's up super late watching my heats every night. And just my friends and family at home, and like for just continuing to support me like through this journey of surfing. Like it's a crazy journey we all go on, and days like this make it worth it. Yeah. Por su parte, el tricampeón mundial de la modalidad, Taylor Jensen, logró una de las victorias más memorables de su carrera y por primera vez el triunfo en Bell Beach, uniéndose a su suegro, el campeón mundial de 1966, Nak Young, en la lista de ganadores de este icónico lugar. En la final, el veterano del Longboard Tour de 40 años, Taylor Jensen, se enfrentó al joven hawaiano Jean-Michel Van Honssein en una batalla que se decidió en el último momento. Van Honssein tomó la delantera al principio hasta que Jensen consiguió la primera puntuación significativa, logrando un 8,33 en su quinta ola gracias a una serie de largos no-riders y giros con energía en el sitio adecuado. El hawaiano posteriormente contraatacó, encontrando una ola perfectamente formada y llegando hasta la punta a través de una larga y crítica sección, luego finalizando con un giro cerrado y un rebote en el cierre para tomar la delantera gracias al 9,33 otorgado por los jueces. Con solo 2 minutos para terminar la final, Jensen usó la prioridad en una ola de serie media caminando directamente a la punta para realizar de forma magistral un clásico hand ten, obteniendo otra excelente puntuación de 8,07 y terminando con un total en sus 2 mejores olas de 16,40, llevándose la victoria más especial de su larga carrera. Yeah, that's the heat you want, right? In contests, we want to put on a show for everybody. You want things like that. You want high drama and clutch finishes and stuff like that. And do it with Johnny. Johnny's like, he's so talented, man. That kid's going to be winning world titles in no time. So, yeah, just to do it like that with Johnny out here at Bell's, perfect surf. It's a dream. This is special. This is really special. Last year I lost to Kai in the semis and put a pretty big chip on my shoulder in a clutch finish like that, and he got me. So, yeah, it was definitely one I really wanted to get. So, it's pretty cool to win here. Yep.
Esto ha sido todo desde Pebble Beach. La próxima cita del Mundial de Longboard será en California, a los pies del mítico espigón de Huntington Beach. Felicidades a los ganadores en esta primera prueba del circuito mundial del longboard que acaba de comenzar, Carlos. Aún así, tanto Soleil Rico como Taylor Jensen no han podido comenzar de mejor manera. Efectivamente, teniendo en cuenta que este circuito consta tan solo de 3 pruebas y una final, comenzar con una victoria puede ser determinante. Pero ojo con los aspirantes. Tenemos al hawaiano finalista en Bells, Ben Hoyenstein, al incombustible Ben Skinner, a Kai Salas o al francés Edouard Del Pero. Y esto en hombres, pero en mujeres más de lo mismo. Nombres como Hononua Blomfield o Kelly Scaleopa, que estoy seguro que todos ellos entrarán en la pelea en las próximas citas, empezando por Huntington Beach. Lo veremos. Seguramente, y lo veremos aquí, en Conexión Surfing. Carlos, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablar de lo que más nos gusta, de surf. Te espero la próxima, amigo. Muchas gracias, Víctor. A ti y a todos los que nos estáis viendo. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que nos acompañe nuestro streamer favorito, Palermo, vamos a tomar buena nota de este surf consejo con el que llenaremos nuestra barriga. Adelante, Marcelo Torres. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a un nuevo Surf Consejo de Cocina. Seguro que nos echabais de menos, nosotros a vosotros más. Yo soy Marcelo y hoy os traemos una receta estupenda para reponer fuerzas después de vuestra sesión de surf, y la receta es pisto con huevo. Para cocinar nuestro pisto con huevo, aquí os traemos la lista de ingredientes: huevo, calabacín, cebolla, pimiento rojo, tomate, ajo, aceite y sal. Para cocinar nuestro pisto con huevo, vamos a facilitaros las cosas para que os las podáis llevar o a la playa o en vuestra furgoneta camper. Vamos a tener 2 huevos cocidos, que los podremos tener cocidos de antemano, y vamos a picar todas nuestras verduras en taquitos. Luego lo que vamos a hacer es cocinarlas según el grado de dureza de la verdura. Empezaremos sofriendo el ajo hasta que se quede dorado, añadiremos la cebolla, de allí a 2 o 3 minutos añadiremos el pimiento rojo, después el calabacín y por último el tomate. Nos va a quedar un sofrito muy sabroso y jugoso en el que luego podremos o picar el huevo o cortarlo en cachitos, depende de vuestra preferencia. El pisto es una receta típicamente manchega. Se elaboraría con cebolla, calabacín y tomate. Nosotros le vamos a añadir además el pimiento rojo y el huevo para añadir el aporte proteico que necesita nuestro deporte después de las sesiones de surf. Es un plato típico de la Comunidad de Castilla-La Mancha y típico de agricultores. Nosotros lo vamos a trasladar a nuestro deporte añadiéndole base proteica y un poquito de alegría como da el pimiento rojo. Bueno, gente, aquí veis nuestro pisto con huevo, un plato súper nutritivo que os va a ayudar a recuperar todas las energías que gastéis en vuestros baños de surf. No os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes y nos vemos en el próximo Surf Consejo. ¡Hasta la próxima! Encaramos ya la recta final del programa de hoy y después de haber tomado buena nota de este Surf Consejo de Cocina, llega el momento de que nos acompañe en el plató nuestro invitado de la semana, y en esta ocasión es Palermo. Paler, ¿cómo estamos, Víctor? ¿qué tal, amigo? Muy bien, con calor. Con pero calor, bueno. Como una persona normal, unos pantalones pantalón cortos. Claro. Ay, a mí es que no me gustan los pantalones cortos para salir en la televisión. Eres tú muy... Yo soy un clásico y muy los elitista. clásicos... No, los clásicos nunca mueren. A mí me dijeron siempre que en Hollywood los gentlemen debían llevar pantalones largos. ¿Y yo? ¿Tú te consideras un gentleman? Hombre, por favor. Nunca mejor dicho. Y por encima ahora, padre.
No vas desencaminado para mi sección hoy, ¿eh? ¿No? No, Sorprende. la verdad es que hay veces, como todo reloj estropeado, siempre da la hora bien 2 veces al día. Tú hay Por lo veces menos. que aciertas de vez en cuando la temática del programa. Ya que el programa de hoy iba sobre juventud, Sí, divino tesoro. divino tesoro que tú y yo ya nos tentamos, No. pues hoy traje una serie de vídeos. Hoy traje pocos, pero hay uno en el que me quiero detener, 2 en los que me quiero detener, sobre niños haciendo cosas. Vamos allá. Este es un clásico, me han dicho, Víctor. Hombre, este niño yo creo, este vídeo ya me suena, pero fíjate, o sea, típico barrio norteamericano, también te digo, ¿eh? O sea, el neighborhood este que tienen todas las casas son iguales. Pero fíjate, o sea, utilizan los monopatines para desplazarse sobre la tabla y luego, aparte, no puede haber, le faltaba, no sé, una tabla de pádel, porque mira, tiene el skate, tiene la tabla de corchopán, tiene el body, o sea, el bodyboard, y le faltaba, no lo sé, pues eso, una de pádel. Eso es lo que yo entendí la primera vez cuando me dijeron, Palermo, tienes que conocer el surf skate. No es Algo así. esto el surf skate, que por cierto, ¿cómo van tus gestiones para aprender esa nueva modalidad en la que te vas a convertir en el nuevo Tony Hawk? Aún no me subí a una tabla como hice con el surf, pero no paro de nutrirme de contenido de skate sin parar, ¿eh? Tony Hawk tiene pelo, lo digo porque con Kelly estuviste más cerca que nunca de ser como él, pero Tony Hawk igual... Tiene una cojera, por cierto, que rompió bastantes cosas y bastantes veces las rodillas. Dices que a Kelly me parezco en el pelo y al a Tony otro. Hawk en la cojera. Correcto. Muchas gracias. Tengo otra cosa, ya que estábamos hablando de skate y de niños. Este es yo creo que una futura estrella, no voy a decir ya que sea una estrella, vamos a tener paciencia, pero es un español, un chico de Burgos, que se llama Alan Sardiña, que hace cosas como esta desde pequeñito. Vamos allá. Pequeñito y bien pequeñito, porque por lo que veo este aquí que debe tener, o sea, 4 Ahora añitos. tiene 8 años, nacido en 2015, Víctor. No quiero preguntarte qué estabas haciendo tú en 2015. Pues desde luego estas maniobras y estas cosas que está haciendo este crío, en absoluto que ya te digo yo que ni de cerca. Te voy a contar un poquito la historia de él. Ya está entrenando en Los Ángeles, en Venice Beach y en todos los sitios famosos que utilizábamos en el Tony Hawk, los que jugábamos a ese gran videojuego, no como el Kelly Slater. Ya está entrenando con un seleccionador brasileño olímpico de skate. Ole. Con 8 añitos. Y ya fue invitado a los X Games, quedó en posición número 12. Creo que estamos... No, mira, aquí lo tenemos con el entrenador brasileño y creo que también me pareció ver, no sé si nuestro compañero Brian nos puede poner la foto con uno de los grandes, que también es un buen amigo de Conexión Surfing, Dani León, me pareció verlo por ahí antes en Creo sus que hay redes, una foto por ahí abajo también. en la que salemos nosotros. No tuvimos la suerte aún de conocer al bueno de Alan, pero estamos hablando... Sobre todo esto viene también a colación, que me vi Sabes que estoy intentando seguir el programa de Conexión Surfing de una manera muy fiel, intentando Desde las nutrirme de temporadas, los contenidos. Estamos en la 6ª temporada y Paler está reviendo desde la primera, o sea... Pero estoy haciendo la primera, la última, la segunda, la quinta. Voy así. Ostras, Algo es raro. como Rayuela, ¿no? Sí, entonces me vi Por cierto, Rayuela de Cortázar, para los que les guste la lectura, súper recomendable. Me vi el programa en el que hicimos el reportaje sobre el Campeonato de España de longboard y quedé prendado de... ¿Cómo se llama? Ginger Kaimi. Ginger Kaimi. Víctor, tiene Es más talento espe- ella con 12 años que tú y yo juntos en toda nuestra vida. Sí, no, Lo por sabes, ¿no? supuesto. La niña surfea es increíble y tiene un estilazo. O sea, yo creo que es una de las grandes promesas, ya no promesas, o sea, porque ya estuvo en los mundiales ISA representando en este caso. Ella vive en Canarias, pero la madre es brasileña, el padre, o sea, italiana. Tiene ahí una mezcla de nacionalidades, como muchos de los deportistas que residen en Canarias, y representa a Italia. O sea, España se pierde esa joya, pero el mundo del longboard no se la va a perder porque es espectacular esa niña surfeando. Entiendo que tienes un vídeo. No, el vídeo ya lo pusimos antes. Pero que nos haga un refresh, Bryce, para que veamos que nos cómo ponga ahí un surfea. par de vídeos de ella. Efectivamente, que la niña surfea, que es una maravilla. Lo que sí podemos ver es la foto de tu gran amigo. De Dani León, sí señor. O sea, la última vez que estuve con él fue por esta época el año pasado. Tuvimos que hacer, había no me acuerdo qué evento era, pero sí, que ahora está en las Olimpiadas, por cierto. Pues Está esta representando foto a España. es en los X Games de 2024, como puedes ver ahí detrás. Y creo que deberíamos vigilar y tener pendiente al bueno de Alan de aquí en adelante, sobre todo yo que estoy empezando a introducirme en el mundo del... Pídele consejos a un niño de 8 años. Antes de pedírselos a ti, visto lo visto, creo que... Por supuesto.
Tengo un último vídeo. Un último vídeo, ostras, promete, sorprende. Relacionado sobre niños también. Los últimos serán los primeros, recuérdalo siempre. Y sobre una noticia, un dato que nos diste a los espectadores de Conexión Surfing y a mí hace poco, que es que has sido padre. Entonces, ¿qué me vas a traer? Así que tengo imágenes en exclusiva, gente, de los primeros entrenamientos de Víctor con su hijo haciendo... No sé muy bien lo que es. Todavía es muy pequeño, pero... Y sí, la madre no puede ver estos vídeos. O sea, porque... Bueno, dejar claro que es un muñeco. Evidentemente que yo jamás le haría esto a mi hijo recién nacido. Y afortunadamente tampoco es Víctor, porque si antes hablabas del pelo de Kelly, este señor tiene una melena bastante más frondosa que la tuya. Tiene el pelo liso y yo rizo. Pero yo querría, Víctor, si algún día se te ocurre practicar los X Games o deportes extremos con alguno de tus... tiene como algo incluso... es un bucle adictivo. Sí, o sea, ves cómo rebota y se lleva y queda pegado, o sea... ¿Te imaginas que fuera un niño? Es que hay uno de los primeros comentarios, please don't do this with a child. Creo que alguien tenga que aclarar que no le hagas esto a un niño, habla muy mal de la sociedad. Hombre, que se yo ya mueva te ahí digo, atrás. tal y como lo coge, o sea, ahora que estoy haciendo prácticas intensivas, no sería la mejor manera de agarrar a un recién nacido. Yo lo que sí, sacando el tema de los niños, me gustaría que me llevaras a un parque de estos. A un parque de bolas. Y que grabarais... A ver, hace poco hubo unas fiestas aquí en el pueblo al que los dos tenemos la suerte de pertenecer, yo te hablo que de tenían unas atracciones colchonetas así. y saltos grandes, bolas con velcro y todo eso. ¿No crees que sería guay? Vamos a preguntar a nuestros espectadores de Conexión. ¿A dónde llevarían a Palermo? Si no crees que sería guay llevar al equipo... A Bragalandia. No, pero ahí cerquita de aquí hay un... ¿Bragalandia? No, mucho. Bragalandia, Víctor, es yo creo que la frase... Mira que has dicho frases antiguas en el programa. Creo que es la frase más antigua que te escuché desde que empecé aquí. Hombre, a ver, ese parque de atracciones yo fui siendo un niño, o sea... Entiendo que incluso a lo mejor ya está cerrado. Yo creo que está cerrado. Vale. Aún así, a mí me gustaría ir con el equipo de Conexión Surfing. No sé qué opinan nuestros Que televidentes. diga la gente que nos sigue, que qué le parece y a dónde nos llevarían. Cuidado, que a lo mejor... Vale, a lo mejor incluso nos invitan a algún sitio que esté, pues no sé, en Burgos, por ejemplo, y así aprovechas y conoces y le pides consejos A Don Alan Sardiña ya, con 8 años yo le llamo Don Alan. Don Alan. Víctor, No me gané ni siquiera el apelativo de señor y a ese ya le llamas Don Alan. Es que los méritos de él no son los tuyos. Ay. Yo hasta aquí mi sección de niños de hoy. Creo que... Y ahora, y los niños del futuro somos nosotros, así que en vuestras casas no hagáis nada de esto. Pero sí que, Valer, muchísimas gracias como siempre. ¿Sabes lo que ha hecho en falta? Te he de decir que tus preguntas de la semana... ¿Quieres que las retomemos? Podemos cogerlas en el programa que viene, ¿qué te parece? Vamos a dejar en 2. En 2 programas. Tenemos muchos retos, recordamos. Aprender a hacer surf skate, la segunda clase de surf y ahora lo que nos manden a hacer al equipo técnico. No sé yo si nuestro equipo técnico estará preparado para un parque de bolas, pero yo confío en que el que mejor se lo va a pasar va a ser Bryce, nuestro realizador. Valer, te despido hasta la próxima semana y a ver con qué nos sorprendes. Y a ver si te baja este calor, que yo estoy sudando. O sea que... Te traeré unos no traeré el cortos. pantalón corto, jamás lo verán tus ojos. Nunca estaré delante de las cámaras en pantalón corto. Amigo, chao, chao. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, nos despedimos, pero solo hasta dentro de 7 días. Porque en una semana regresaremos con el mejor surf, ya sabéis, con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexiónsurfing.com. Nos vemos en las olas.